orientadores que están en este webinar, también a probablemente profesoras y profesores jefes, que por el tema, por lo menos yo tuve alguna información que iban a invitar a algunos orientadores a las profesoras y profesores jefes. Así que también bienvenidos a todos, todas. Bueno, nosotros, por los nombres, ahí algunos saludos que hemos recibido en realidad, tenemos una historia larga en el ámbito de la orientación, en algún caso, en mi caso, bastante larga, de muchos años, así que tenemos también la, digamos, confianza y la posibilidad de enfrentarnos en estos webinars de manera muy auténtica, muy directa, ¿cierto? Porque conocemos nuestro ámbito de trabajo, conocemos la orientación y también nuestros propios establecimientos que son tan distintos en el país. Y también desde la perspectiva de la orientación, justamente porque hay una ausencia, y eso lo sabemos y lo hemos conversado en muchos encuentros, hay una ausencia de normativa que define obligatoriamente la función de orientación. Efectivamente, por lo mismo también hay diferentes realidades y yo trato, y en este webinar también, trataré de ser bastante responsable con lo que planteé, entendiendo que hay muchas alternativas y que hay mejores condiciones para desarrollar la función de orientación en otros lados. No son tan buenas. Pero sí parto porque las conozco y los conozco a muchos de ustedes. Parto del profesionalismo que ustedes demuestran diariamente, ¿no? De la disposición, de la voluntad. Y más allá de eso, obviamente, están las condiciones de la realidad que a veces permiten que las cosas funcionen y otras veces no. Así que ese es el enmarque, el cuadro para lo que yo voy a decir, intentar ser responsable con lo que diga y también tenemos al final un espacio de conversación, justamente, y también podría ser en el mismo chat, me parece, Santiago también, que puedan ir haciendo aportes, no solo preguntas, sino que aportes porque así si estamos todos viendo el chat estamos tomando nota de distintas realidades. Pues bien, con eso partamos entonces con esta presentación. Ahí me gustaría saber si la están viendo. Sí, se Bien, ve. Se ve bien, muchas gracias. qué bueno, Gerardo, muchas gracias. Ya pues, partamos entonces, miren. eh, ya desde el tema, desde el nombre, desde el título del tema, ¿cierto? Podemos empezar a hacer algunas reflexiones, pero hay un flujo de láminas, de contenido, de información, y yo les quiero mostrar. Sin embargo, el título del webinar es bien interesante, lo conversábamos así con Alianza, el Universitario Pedro Valdivia, y el centro serían las alianzas efectivas que podamos hacer entre orientadoras y profesores jefes, y orientadores también. Entonces, cuando empezamos a hacer la calificación, en este caso, alianzas efectivas, estamos poniendo ya algunos énfasis, ¿no? Por lo menos el énfasis de que esperamos siempre que el trabajo colaborativo, que el trabajo solidario, que el trabajo en equipo tenga frutos, ¿no? A eso se refiere cuando calificamos esta charla como alianzas efectivas entre orientadoras y profesoras y profesores jefes. Y que tenga fruto significa que pase de lo declarativo, ¿cierto? De la declaración, del discurso, de que todos somos formadores, en fin, a las alternativas y posibilidades reales de que eso se concrete con un propósito que es el acompañar, orientar, guiar a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, el foco es alianzas efectivas, es decir, cómo construir trabajo colaborativo y solidario entre nosotros orientadores y los profesores jefes para que efectivamente este trabajo rinda frutos. Miren, les tengo para, pensando, ¿cierto? Cuando yo tengo estas invitaciones, pienso por dónde vamos a establecer la conversación. Conversación digo porque ustedes pueden en el chat ir colocando también sus aportes y al final, ojalá con algunas preguntas o también comentarios podamos profundizar. Y bueno, tenía la alternativa de colocar un índice, ¿cierto? Pero opté por preguntas, porque me parece que en instancias como esta tenemos que privilegiar la reflexión, ¿no?
está cada uno de nosotros frente al computador, lamentablemente no nos estamos viendo presencialmente, no estamos sintiendo nuestra respiración, ¿cierto? Que es un aspecto muy importante de la relación entre las personas, la cercanía, pero estamos cada uno frente a su computador y en cierta medida también tenemos algún grado de tranquilidad como para reflexionar sobre ciertos temas, ¿no? Y no siempre abordarlos desde la perspectiva académica, que también lo podemos hacer y lo hemos hecho, desde la perspectiva de la adquisición de conocimientos. A mí me parece que tendríamos que partir por lo menos, sin quedarnos solamente en la reflexión, pero tendríamos que partir de algunas preguntas. Estas preguntas que ustedes están viendo ahí, en todo caso, parten o es posible reflexionar sobre ellas y buscar respuestas desde un supuesto, ¿no? Desde un supuesto, que es lo que está arriba en la banda más clarita de esta lámina. Y el supuesto es que una alianza efectiva, e incluso cuando solo se habla de alianza, sin calificarla, la razón de establecer una alianza se fundamenta en un propósito que una persona comparte con otra persona, a lo menos, ¿no? O una institución comparte con otra institución. Si tenemos un propósito común por algo y por lo tanto se fundamenta la idea de establecer una alianza para darnos energías mutuamente y poder lograr ese propósito común de la mejor manera posible, ¿no? Esa energía que nos vamos traspasando es la sinergia. Por lo tanto, cuando hablamos de alianza efectiva, estamos diciendo que es bueno partir identificando propósitos comunes. Si no, no se justifica que hagamos alianzas, ¿cierto? Y repetimos rutinariamente lo que estamos haciendo todos los días. Pero si queremos romper esa rutina y queremos conocer a otro profesional, como el profesor o la profesora jefe, a otro orientador, incluso a otros profesionales de otro colegio, y entender que estamos trabajando bajo un mismo objetivo, entonces no nos aliamos, porque nos juntamos fuerzas, ¿cierto?, para lograr ese propósito. Pero hay una segunda parte del supuesto, porque hasta ahí hay una intención. ¿Pero por qué no hacemos una alianza? Esa es la intención. El punto está, y ahí comienza a hacerse más complejo este tema, el punto está en después de decirnos, bueno, ¿con qué cuentas tú y con qué cuento yo? Para que esta alianza tenga sentido para ti y para mí. Yo voy a aprender, voy a recibir energías, voy a recibir ideas, voy a recibir apoyos y yo también te voy a dar a ti energías y apoyos e ideas y estrategias, ¿no? Entonces es bueno saber con qué contamos tú y yo. En este caso, la conversación se estaría dando entre el orientador y la orientadora y las y los profesores jefes del establecimiento. Establezcamos una alianza, puesto que tenemos un propósito común, que es la formación de los estudiantes, y qué vas a poner tú y qué voy a poner yo en esta alianza para que efectivamente el trabajo sea armónico, sea coordinado, sea balanceado y todos salgamos satisfechos de las tareas que nos encomendamos. Así que hay una primera pregunta, por lo tanto, a partir de este supuesto que tiene dos dimensiones, como les acabo de comentar, está o aparece la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito que justifica la alianza entre orientadores y profesores, jefes? En términos generales, también podemos decir lo que yo ya respondí, ¿no? Estamos con una responsabilidad, estamos con un rol que implica formar personas, formar estudiantes, que los estudiantes tengan en la escuela, en el liceo o en el colegio, una experiencia que supere el hecho solamente de aprender algunos contenidos. Si ustedes se recuerdan, desde la perspectiva del informe de Lors, y el mismo Jacques Delors señala que la escuela se para sobre cuatro pilares, es decir, no satisfacemos a las personas que llegan a la escuela me refiero de manera genérica, solo si se provocan aprendizaje respecto de algunas asignaturas, algunas materias. El informe de Lors nos dice, en la escuela también se aprende a hacer, a transformar, ¿no? A que esos conocimientos que se adquieren tengan un sentido de cambio, de transformación en la persona
y también en el entorno de la persona. Por lo tanto, no podemos encontrar personas que están sentadas, estudiantes sentados, mirando frontalmente hacia una pizarra o hacia nosotros y adquiriendo unos aprendizajes. Eso tiene que tener una segunda fase, que es la de la transformación propia y del entorno. Pero además, Delors nos dice, pero en la escuela también se aprende a convivir. Y además agrega un cuarto pilar: a la escuela se aprende a ser, no a hacer, sino que a ser. Entonces tenemos cuatro pilares que serían el propósito que compartimos todos los educadores y todas las educadoras, y principalmente las orientadoras y los profesores jefes y los orientadores y las profesoras jefes, que sería entregar un servicio de educación de calidad que tenga esas cuatro dimensiones. Luego, viene una segunda pregunta que nos hace reflexionar sobre esta alianza y de por qué establecer alianzas, que son cuáles serían las condiciones ideales o qué condiciones existen en el establecimiento educacional para que estas alianzas, este discurso, este acuerdo se concrete realmente y sea efectiva. No quede solamente en la buena intención de hacer cosas juntos. ¿Existen las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para que efectivamente el orientador, la orientadora, los profesores y profesores jefes hagan acciones concretas? ¿Qué tiene que pasar de manera previa en el establecimiento y en el contexto institucional para que esta declaración de intenciones ocurra de verdad? Estos son los aspectos que vamos a ir revisando, ¿no? En esta exposición que estamos haciendo en una primera parte. Luego, sobre este supuesto de que debemos establecer alianzas y que éstas tienen que rendir, frutos, que tienen que ser efectivas en términos de la formación de nuestros estudiantes, esta formación integral, aparece otra reflexión, ¿no? Antes esto, estamos como calentando los motores para poder meternos en este tema. ¿Cuáles son las actividades, cuáles son las acciones que podemos hacer juntos, ¿no? Tenemos que hacer todo lo que está previsto en el currículum, todo lo que está previsto en el plan del establecimiento, en el proyecto educativo institucional, en la planificación anual de orientación, en las planificaciones de aula. ¿Todo es compartido o hay algunas acciones que se espera las enfrentemos de manera conjunta, sinérgica y por lo tanto con una mayor probabilidad de obtener resultados? ¿Cuáles son las actividades y acciones que efectivamente pueden establecerse a través de, o desarrollarse, o lograrse a través de alianzas? El cuarto lugar, como estamos hablando de la planificación en el ámbito pedagógico, efectivamente no puede estar ausente la evaluación de lo que hacemos de manera conjunta. ¿Da resultados o no da resultados? ¿No? Solo el hecho de haber establecido una alianza entre el orientador y el profesor jefe es algo bueno, es algo que tiene que volver a repetirse. ¿Tenemos indicadores de cuándo una alianza es efectiva o no? ¿En qué momento evaluamos ese proceso? Por lo tanto, hay una pregunta también que hacerse respecto de la evaluación de la efectividad, porque efectivamente podemos disponer de recursos, de condiciones, de, de empoderamiento, porque nuestras autoridades técnicas o directivas de los liceos creen en nosotros, pero al final no podemos mostrar un resultado o un fruto que sea justamente producto de esa alianza. Algo pudo haber fallado. No definimos bien los indicadores que justificaban la alianza o el trabajo colaborativo o el trabajo en conjunto respecto de una actividad particular. Así que hay ahí también otra reflexión importante, ¿no? De tal manera que no siga siendo el discurso, sino que valga la pena seguir trabajando aliados, colaborativamente, solidariamente, porque hay indicadores claritos de resultados y de buenos resultados al respecto. Y una pregunta que es bien clave en toda esta idea de trabajar juntos y juntas, ¿no? Orientadoras, orientadores, profesores y profesores jefes. Las alianzas, las alianzas de trabajo que dan resultados, solo quedan en una acción prevista, por ejemplo, para su desarrollo en el transcurso de un semestre.
Si ese trabajo conjunto rindió frutos que podría impactar más allá de la actividad misma, que puede cambiar, por ejemplo, un aspecto de la cultura, de las relaciones interpersonales. Estoy poniendo solo un ejemplo. Entonces, ¿por qué no miramos más a largo plazo estas alianzas? Y no solamente nos reunimos respecto de una actividad en particular, sino que concentramos nuestra energía, trabajamos colaborativamente, trabajamos solidariamente, pensando ahora, por ejemplo, en los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, o en el logro y vivencia de los valores compartidos por la comunidad que están definidos en el país. Y ahí entonces pasaríamos de trabajar de manera conjunta, que lo podemos hacer rutinariamente también, a hacer una alianza de tono mayor, ¿no? Vamos a trabajar juntos durante el año, vamos a planificar juntos, ¿no? Al finalizar el año. Vamos a definir diagnósticos compartidos de necesidades de los estudiantes, necesidades de orientación, de mediano a largo plazo. Entonces podemos pasar de una alianza que tiene sentido, que tiene valor respecto de lograr algunos productos, algunos resultados, a una alianza estratégica, a una alianza que nos va a reunir ahora en el proyecto, en la misión, en la planificación de largo plazo, en los impactos, en los perfiles, ¿se fijan? Entonces, efectivamente, partir trabajando acciones conjuntas de menor tamaño y si estas dan resultados, podría llevarnos a escalar hasta lograr ser aliados estratégicos. La alianza estratégica se define por el logro de objetivos de mediano o largo plazo, con acciones muy identificadas para cada uno de los actores que está en un campo ahí de trabajo. Así que les planteo esas preguntas y ahora viene un aterrizaje, si ustedes quieren, de estas preguntas a las realidades de ustedes de cada colegio, sin establecer yo el estándar, porque efectivamente las realidades son bien diferentes, pero por lo menos para continuar la reflexión ahora en ámbitos muy concretos. ¿Ya? Pero les propongo como estas archivos PPT, después entiendo que ustedes los tienen, a lo mejor pueden hacer un taller con profesores y profesores jefes con esta misma primera lámina, ¿no? Haciéndonos estas preguntas. Eh, para partir entonces, esa era como les decía yo, algunas preguntas que son claves para encontrarle sentido a lo que vamos a decir, creo yo. Fíjense que la resolución 2076, ¿cierto? Que es la normativa actual, la normativa vigente de orientación educacional, eh, establece roles, la resolución 2076 además es bastante nueva, ¿cierto? Desde el año 2021. Por lo tanto, en muchos lugares incluso la están recién usando, conociendo, y tiene mucha riqueza, así que los invito a profundizarla. Sé que en algunas regiones, en algunos lugares, sí está muy presente la resolución 2076, pero fíjense ustedes que si se van por ahí como para el tercer o cuarto capítulo, se identifican las funciones que tienen distintas actorías en el establecimiento educacional respecto de orientación. Y yo destaqué, por supuesto, ahí con amarillo lo que me interesa mostrarle a ustedes, efectivamente. Por lo tanto, si ustedes se fijan en los conceptos, más bien que están destacados con amarillo, vamos a encontrar eh, un mapa, un cierto mapa de navegación. Porque respecto del orientador y sobre el desempeño de su rol orientador, fíjense que aparecen esas palabras: articular o articulación, si ustedes quieren, coordinación, asesoría, e incluso más abajo se explicita con distintos profesionales. Y por lo tanto, ahí nosotros podemos leer también que están los profesores y profesoras jefes. Entonces, ya la resolución 2076 nos da una idea en términos de que nuestro trabajo, mirado desde la orientación, ¿cierto? Que también podemos mirarlo desde la jefatura de curso, pero mirado desde la orientación, este artículo de la resolución 2076 nos dice, atención, el trabajo que ustedes hacen no puede ser un trabajo
que lo hagan de manera aislada, individualmente, sin participar con otros. Hay una invitación, y como es normativa, es más que una invitación, pero tomémoslo como una invitación concreta a un trabajo del orientador de articulación, coordinación, asesoría con otros profesionales o a otros profesionales. Entonces ahí hay un mandato muy claro, que es muy sencillo y que nos da pie entonces para pensar en establecer alianzas efectivas de trabajo con otros profesionales. En este caso, profesores y profesores. Y fíjese usted que si ahora miramos la misma resolución, pero desde la perspectiva de las profesoras y profesores jefes, ¿qué les dice a ellos? De nuevo ahí destacamos con amarillo. Les dicen que tiene una tarea central, una tarea sustantiva. ¿Cuál es? Planificar, ejecutar y evaluar las actividades del curso según las bases curriculares de orientación. O sea, no hay otra. Está definido su rol en las bases curriculares y como las bases curriculares definen el logro de objetivos de aprendizaje, entonces hay un proceso de planificación, ejecución y evaluación. No queda al azar. ¿No? Y más abajo entonces lo dice que eso lo pueden hacer en colaboración con las y los orientadores. O sea, me parece, en mi opinión y en mi comprensión lectora, que desde la perspectiva normativa, es decir, la resolución 2076, ya tenemos una base, una plataforma para pensar y luego desarrollar acciones concretas de manera colaborativa, en alianza con profesoras y profesores jefes. En esta segunda lámina, todavía yo quiero expresar con mayor fuerza, con un gráfico, o sea, es posible todo el texto anterior y otros artículos de la resolución 2076, desde el primer artículo incluso, es posible graficarlo y es relativamente sencillo graficarlo y establecer estos ámbitos donde nos podemos coordinar, donde podemos establecer alianzas en el esquema de la mano izquierda mía, por lo menos donde están las dimensiones de la orientación educacional, que están señaladas al principio de la resolución 2076, son 4, ustedes las conocen. Hay una de ellas que yo dejé ahí con gris, que podría ser un trabajo que no necesariamente nos vincule a las profesoras y profesores jefes, ¿no? Pues se refiere a la organización y ejecución general de nuestro trabajo de orientación. Pero en el resto de las dimensiones de orientación, esas otras 3 que están con color naranja, efectivamente no es un trabajo que podamos hacer en el gabinete, en la oficina del orientador o orientadora, con nosotros mismos. Necesariamente llaman a la vinculación. Nos dicen que una dimensión es formativa y preventiva de qué? De factores de riesgo y para asegurar el desarrollo y el sano crecimiento de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, tenemos que salir de nuestra oficina, tenemos que salir de nuestro ámbito propio de la orientación, porque la orientación se expresa en relación a la dimensión formativa y preventiva de los estudiantes. Cuando nos señala que otra dimensión de la orientación es la curricular, claramente nos está diciendo tienen que poner ojo en el desarrollo de la asignatura de orientación. Y según lo que veíamos en la lámina anterior y según lo que está descrito explícitamente en las bases curriculares de primero a sexto y de séptimo básico a segundo medio, quien está a cargo de la hora de orientación es el profesor jefe. Por lo tanto, ahí hay un segundo círculo o dimensión del trabajo de orientación que de nuevo viene a justificar el trabajo de articulación, de asesoría, de coordinación, de alianza, si ustedes quieren. Y después cuando nos habla de la dimensión vocacional, profesional y laboral, de nuevo nos hace un llamado al trabajo por las y los estudiantes y entre medio articulando con las profesoras y profesores jefes. Porque nosotros como orientadores y orientadores no tenemos la capacidad incluso física muchas veces, porque hay un orientador por mil alumnos, ¿cierto? Por mil estudiantes, no tiene la capacidad física, tiene toda la voluntad, tiene las herramientas técnicas, tiene las competencias profesionales, pero efectivamente tenemos que trabajar intermediando con las profesoras y profesores jefes, que están definidos por lo demás las bases curriculares como los orientadores de Zoom. Y ahora si vemos las dimensiones de trabajo de los profesores jefes y las profesoras jefes, de nuevo vamos a encontrar en esos 5 anillos a lo menos 4 círculos
que son suficientes como para establecer la necesidad de articulación, de asesoría, de coordinación y de trabajo en alianza. Las herramientas que se requieren para que haga el asesoramiento del consejo de curso, ya lo decíamos después, para que implemente la asignatura de orientación, el trabajo con padres, madres, con la familia en general, y los estudiantes de su propio curso. Dejamos con un color ahí gris el tema equipo de trabajo, que son las docentes y los docentes que trabajan en el curso del profesor jefe, que ahí probablemente puede prescindir. No necesariamente, pero puede prescindir porque es su equipo de trabajo, ¿no? De la orientación. Puede prescindir en cierta medida, pero en los otros ámbitos, de nuevo, aparece la necesidad de establecer alianzas, vínculos, trabajo colaborativo, etc. Decíamos al inicio, y aquí yo coloco por lo menos 4 condiciones del contexto institucional, es decir, 4 condiciones o capacidades que debiera tener el establecimiento educacional, y aquí estoy hablando de manera muy concreta, ¿no? Desde el sostenedor, el equipo directivo, el equipo técnico, las condiciones laborales, las condiciones contractuales, eh, el tipo de funcionamiento del colegio. La idea es que nos preguntemos si eso contribuye o no a un trabajo en red o un trabajo en alianza. Hoy estamos hablando, el nombre del webinar es alianzas efectivas, o sea, pasar del discurso a hechos concretos. Entonces, fíjense ustedes que yo les propongo ahí, perdón, 4 dimensiones para que ustedes vean si están en su colegio o no, que facilitan o facilitarían el trabajo en alianza. Primero, ¿existen en el colegio criterios técnicos para la elección de profesores y profesores jefes con un perfil favorable al desempeño del rol formativo que estos tienen? ¿No? ¿Cómo se definen las profesoras y los profesores? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué perfil de habilidades sociales? ¿Bajo qué perfil de competencias? Eh, Respecto de su experiencia o respecto del conocimiento que pueden tener sobre el desarrollo de los estudiantes y el crecimiento y su madurez vocacional. ¿Hay un perfil para elegir, para seleccionar, para definir quiénes son las y los profesores jefes? O este llega como una tarea que, bueno, este profesor es nuevo, por lo tanto, podría resultar y dejémoslo como profesor jefe, ¿no? O este otro profesor o profesora le cuesta mucho comprometerse y que aprenda cómo es el compromiso, entonces la jefatura parece como un castigo. Pero el punto, no quiero poner más ejemplos que pueden ser aspectos positivos o negativos. La pregunta es solamente esa. ¿Existen en el colegio criterios para definir quién es profesor jefe, quién puede desempeñar ese rol? Eso es una cuestión institucional. Segunda cuestión institucional. Hay tiempos o instancias, espacios, ¿no? Institucionales, como coordinaciones, por ejemplo, suficientes para desarrollar reuniones de trabajo colaborativo, reuniones creativas, reuniones donde se descree material junto, siempre estoy en el ámbito de la organización. ¿Existen esas instancias en el establecimiento? Pues si estamos hablando de trabajo en alianza, en algún minuto tenemos que encontrarnos, las orientadoras, los orientadores y los profesores, jefe. En algún minuto tenemos que encontrarnos para discutir un tema, para diseñar un instrumento, para hacer análisis de un diagnóstico, para hacer capacitación entre nosotros. Entonces, se fija, el concepto de alianza efectiva podría empezar a derrumbarse si es que no están estas condiciones y quedaría solamente en un discurso. Luego, si existe alguna política de incentivo para que los docentes asuman este rol, que puede ser económico, ¿por qué no? Pero a lo mejor hay otros incentivos que los motiven a tomar con entusiasmo este rol. Y finalmente, otra condición que sería una política interna al establecimiento por parte del sostenedor de acciones formativas que le mejoren las competencias profesionales a las profesoras y profesores jefes. Cursos, seminarios, capacitaciones internas. Ahí entonces está la pregunta, ¿no? ¿Existe un perfil definido de las habilidades sociales y competencias? ¿Y cómo aporto yo desde la orientación con un conjunto de criterios para seleccionar
respecto de características deseables para el cargo. Otra cuestión muy concreta, porque ya pasamos con la primera lámina, ¿cierto? Estas preguntas que nos hacían reflexionar y en ciertos términos justificaban la necesidad de establecer alianzas efectivas, pero ahora estamos viendo la realidad a partir de estos elementos. Por ejemplo, ¿en qué cuestiones específicas, en qué tareas concretas de orientación podríamos desarrollar acciones colaborativas entre orientadores y profesores jefes? Porque nos habíamos preguntado, ¿cierto? Si era todo juntos o hay cosas que cada uno tiene su rol, su responsabilidad, pero hay otras que podemos compartir. Entonces, como ejemplo, nada más que como ejemplo, porque pueden haber muchas y hay muchas otras acciones. Por ejemplo, un diagnóstico de necesidad de orientación al iniciar el año escolar. Podríamos crear cuestionarios juntos por él y no imponer un cuestionario desde afuera. El profesor jefe sabe mucho de la realidad de sus estudiantes, por lo tanto, podría definir categorías a priori para poder decir, por aquí vamos a ir preguntando para ver qué necesidades de orientación tienen. Hacer focus group, sistematizar resultados y definir categorías de análisis de los resultados de una evaluación diagnóstica. Ahí hay un factor clave entonces de trabajo en alianza. Al iniciar el año escolar o al iniciar un ciclo, hacer un buen diagnóstico de necesidades. Organizar o implementar un programa de entrevistas con estudiantes, también que son bastante costosas las entrevistas, sobre todo desde el punto de vista de los tiempos, es una tarea que podríamos hacerla en alianza, ¿no? eh, al inicio de un ciclo con alumnos nuevos o sobre intereses vocacionales, sobre el diagnóstico de habilidades blandas en la enseñanza técnico-profesional para la inserción laboral o el trabajo con la familia. Entonces, un programa de entrevista podemos asumirlo con dos profesionales y eso puede ser mucho más viable, ¿no? Y hacerlo con mayor profundidad. Y ahí hay otras acciones, como les digo, de muchas, que podemos pensar que sí es bueno realizarlas colaborativamente. Organizar un ciclo de charla, lo que implica identificar a los charlistas, sobre la base del diagnóstico de temas, cuáles son los más importantes para los estudiantes, luego organizar el ciclo de charlas con una secuencia lógica, y está toda la parte logística también y administrativa para que eso se pueda desarrollar. O desarrollar una agenda de trabajo con padres, madres y apoderados, ¿no? Y por lo tanto que las reuniones de subcentro, las reuniones de padres y apoderados sean efectivamente interesantes, sean significativas para los papás, apoderados, tutores, porque el orientador y la orientadora y el profesor jefe previamente identificaron necesidades, establecieron algunos temas, los secuenciaron, ¿no? Elaboraron incluso material para ellos. Ahí se fijan, hay otro espacio de trabajo colaborativo. Y está esta pregunta, ¿no? Si contamos con el tiempo necesario para desarrollar estas tareas. Y si en el colegio mío existe esta cultura de trabajo en alianza y colaborativa, porque no siempre es parte de, o sea, a veces es eventual el trabajo, pero tiene que sostenerse en el tiempo para que entonces nuestras alianzas sean de tipo estratégico, ¿no? De largo plazo. Ahora, lo que se espera, fíjense ustedes, y aquí de nuevo volvemos a la normativa, lo que se espera del profesor y profesora jefe. Y por lo tanto, preguntarnos si nuestros profesores tienen estas competencias. Está escrito en las bases curriculares, yo hice una selección, ¿eh? De nuevo, porque hay varias otras cuestiones que perfilan al profesor y profesora jefe. Pero ¿qué es lo que se espera de ellos? Que realice una función formativa en su curso. Está explícito, está claro, está dicho. Que desarrolle labores de acompañamiento y guía de sus estudiantes. Que incluso la función formativa no solamente la desarrolle en la sala de clase, sino que en otros espacios que sean propicios para la interacción o interactividad con sus estudiantes. Por ejemplo, las bases curriculares de séptimo y segundo medio agregan más tareas todavía a los profesores jefes, que sea el orientador o orientadora de su curso, ahí se dice con total claridad, que orientado al crecimiento del desarrollo de su curso mediante la observación y motivación de los intereses y motivaciones, así como sus dificultades y conflictos. Hay un tema de relaciones interpersonales, del cual se espera que el profesora jefa tenga un rol. Que conozca, que tenga conocimiento de las etapas de desarrollo que viven los estudiantes según el nivel en el que, para que efectivamente pueda hacer una función de acompañamiento. Y ahí es la pregunta,
¿Cuentan las profesoras y profesores jefes con competencias para estas expectativas que se tienen sobre ellos y demandas incluso que son normativas? ¿Y qué hacemos los orientadores para capacitar y transferir competencias de orientación en estos ámbitos y en otros? Y también es bueno preguntarse desde la orientación, ¿qué se espera de nosotros como orientadores? Que efectivamente logre relacionar lo que se espera del profesor jefe y lo que se espera de nosotros, por lo tanto nos da la base para un trabajo compartido. Y ahí tenemos varias funciones que se esperan de las orientadoras y los orientadores, y yo destaqué solo una en este caso, son varias otras, pero destaqué que se espera que las orientadoras y orientadores hagamos transferencias de competencia a las profesoras y profesores jefes, porque no hay en la formación inicial, hoy día hay algo, pero en general las mallas de formación no contemplan el desarrollo de competencias formativas o de atención en términos de orientación y acompañamiento, y sabemos que hay carencias. Por lo tanto, entre las expectativas que se tienen del trabajo de las orientadoras y orientadores, yo creo o quisiera eh, identificar esa como una de las principales, transferir competencias a profesores jefes de orientación. Ya se nos está acabando el tiempo y por lo tanto les voy a presentar ahí mientras ustedes las leen, pero lo que quiero señalar es que las competencias profesionales de las y los orientadores son muchísimas, ¿no? Ustedes conocen, hay un catálogo de competencias de orientación del orientador vocacional, profesional, laboral, eh, que tiene cerca de 100 competencias profesionales en distintos ámbitos. Las que ustedes están viendo ahí son competencias solo del ámbito formativo, ¿ya? Porque hay otras competencias en el tema del desarrollo de la carrera, diagnóstico, investigación, eh, relaciones con el medio. Hay muchos otros ámbitos de competencia, pero ahí hay algunas que son muy profundas, como ustedes lo están viendo, son de difícil desarrollo en términos de competencia. Ya, si nosotros queremos ser competentes como orientadores y los profesores jefes, si queremos ser efectivamente, tener un desempeño competentes como tales, deberíamos tener conocimiento, habilidades y saber trabajar en estas dimensiones, que no son pocas y son muy profundas, ¿no? Diagnosticar necesidades de orientación, demostrar preocupación por el potencial de todas y todos. Hay un tema ahí también de equidad y de justicia al interior del establecimiento, de que efectivamente todas y todos los orientadores, los estudiantes tengan servicios de orientación, demostrar la comprensión de los principales factores que relacionan con el desarrollo personal, demostrar empatía, en fin, todas las que ustedes están viendo son competencias del ámbito formativo y por lo tanto le tocan tanto a las orientadoras y a los orientadores como a las y los profesores jefes, ¿no? Aquí hay suficiente contenido y tema para hacer un proceso interno de un año de capacitaciones de nuestras y nuestros profesores jefes, ¿no? Hay suficiente contenido, digamos, que tratar. Hasta ahí he querido, y ya con esto vamos finalizando, señalarles cuáles son las preguntas que deben movilizarnos, orientarnos para identificar el valor del trabajo colaborativo, el trabajo en alianza entre orientadores y orientadoras y sus profesores y profesores jefes, a través de las preguntas que nos hicimos al inicio, que al hacernos reflexionar nos movilizan también, ¿no? Y le dan sentido a lo que vamos a hacer. Y luego he repasado algunos aspectos que son de las realidades institucionales, sin nombrar ninguna en particular, pero sí en mi cabeza, dando vueltas muchas experiencias del día a día que tengo con ustedes a través de asesorías o capacitaciones en sus colegios, pero tratando de hacer un análisis general para ver si estos cuestionamientos sobre las condiciones, sobre las competencias, sobre las expectativas, efectivamente ustedes puedan desarrollar mejor este trabajo conjunto con las y los profesores. Eso es lo que he querido
en esta primera parte. Y al finalizar, que esta es una parte muy concreta, por ejemplo, tres acciones concretas en donde podemos hacer trabajo colaborativo, trabajo en alianza. Miren, lo que está puesto ahí es un set que existe, que está en plataformas de orientación del Universitario Pedro Valdivia, y la actividad se llama Guías de Actividades por OA de Orientación. Y existen estas guías que ustedes están viendo ahí, por cada OA de cada eje en algunos niveles del sistema educativo de la asignatura de orientación. Entonces, esto es justamente lo que yo les decía, lo que puede provocar trabajo en alianza. El orientador conoce el material y el profesor jefe también, pero a lo mejor se pueden aliar para comprender mejor, para definir los tiempos y el tipo de actividad en que se va a trabajar con los estudiantes, ¿no? Para estudiar algunos temas juntos, porque efectivamente no siempre tenemos las competencias sobre todos los ámbitos, sobre todos los ejes temáticos, pero aquí hay un ejemplo concreto. Esto existe, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo conocen. Hay una actividad de aprendizaje de orientación. En este caso yo elegí una, son muchas, que se llama Primeros Pasos de mi proyecto personal, ¿no? Esta es la etapa de una guía a la que acceden los estudiantes, vía plataforma. Y adentro esta es la etapa de una ficha o de una guía con actividades. Pero además hay una evaluación de esta guía en particular, de este eje y de ese tema. Hay una evaluación también, que es una evaluación en el ámbito formativo, que hay que aplicarla y hay que analizarla. Entonces, ya tenemos trabajo conjunto del orientador con él y la profesora jefa, porque efectivamente no siempre tenemos las competencias para aplicar actividades de este tipo. E incluso, este set tiene una ficha para el profesor jefe, ¿no? Donde identifica el tema, la guía, el eje temático, incluso le dice, mira, esto lo puede hacer usted en 2 sesiones, le señala el objetivo de aprendizaje, que es el que está en los programas de orientación, le señala indicadores de evaluación y describe la actividad para que el profesor jefe sepa, entonces, a priori, cómo tiene que implementar el espacio, la logística, para que funcione la actividad. Entonces, ahí hay una actividad clara que puede asumirse en alianza de los orientadores con los profesores jefes. Los primeros porque conocen el tema y los segundos porque tienen que implementarlo y hay instrumentos a los cuales recurrir y lo pueden hacer mejor si están en alianza. Creo que, a ver si avanza ahí. Acá hay otro, vamos a pasarlo en un minuto, porque esto es mucha materia, ¿no? Mucho contenido. Al final les dejo, hay una lámina con la referencia, todo lo que he señalado, prácticamente todo, está desarrollado en algunos textos, en fin, algunos propios y otros del Ministerio de Educación. Pero están los links ahí para. Fíjense que aquí yo hice una super selección de algunos ejes temáticos, de dos, de la base curricular de séptimo básico a segundo medio, donde hay 5 ejes temáticos, ¿se acuerdan? Bueno, yo en esto, y seleccioné algunos aspectos que el profesor o la profesora jefa tiene que conocer en términos de conocimiento, de contenido, de información para poder trabajar en sus cursos. Y por lo tanto requiere que el orientador del colegio le haga una capacitación o le muestre bibliografía o estudien juntos o preparen material. Entonces, fíjense, para que el profesor o profesora jefa trabaje el tema de crecimiento personal, debe saber lo que ustedes están viendo ahí, necesariamente. No es que eso se lo vaya a contar a sus estudiantes, pero él, como formación, tiene que hacer distinciones conceptuales entre esos aspectos que generalmente los tratamos como si fueran lo mismo. Crecimiento personal no es lo mismo que desarrollo personal y tampoco es lo mismo que desarrollo y madurez vocacional. Bueno, ¿y qué son? Entonces, bueno, tiene que estudiar el tema, tiene que saber. Se puede afianzar también para el tema de crecimiento personal en teorías del desarrollo de la personalidad que existen, por lo menos las más importantes o las que definen los principales ámbitos de desarrollo de la persona. Serían el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo, el desarrollo moral y el desarrollo de la sexualidad y la afectividad. Bueno, pero si no tiene tiempo para estudiar esas teorías como teorías del desarrollo, entonces conozca los enfoques.
y nos van a dar herramientas para hacer aplicación, comprensión de ciertos instrumentos, ¿no? Enfoque de rasgo y factor, enfoque evolutivo, enfoque conductual cognitivo, modelos tipológicos, por ejemplo, para la elección profesional, ¿no? Inventario de preferencias vocacionales, tiene que conocer instrumentos y por lo tanto saber las bases científicas del instrumento y los protocolos de uso, conocer tipos dominantes de personalidad, ¿no? Aquí está Holland detrás de todo. Y, por ejemplo, estas son algunas cosas que debiera saber el profesor. Y ahí tiene al orientador o orientadora haciendo alianza con él, transfiriéndole la información y el contenido de lo que sabe sobre estas materias. Relación interpersonal es lo mismo, ya no voy a leer por tema de tiempo, pero quiero que dimensionen el volumen de información y de contenido que tenemos que manejar para dar un servicio de orientación de calidad. Y con esto nosotros estamos explicando suficientemente que la hora de orientación no es para hacer más lenguaje. Eh, Hay muchas cosas que tienen que desarrollarse y aprender en la hora de orientación, porque es parte de la estructura curricular. Y la estructura curricular se define por objetivos de aprendizaje. Y una última acción, que es la creación de materiales, ¿no? Creación de materiales propios. En este caso yo les puse un material que creamos hace unos años. Pero lo que quiero decir es que también podemos trabajar en alianza si es que nos ponemos de acuerdo sobre un tema, queremos tener material, un recurso didáctico apropiado, contextualizado a la realidad del colegio, no existe, por lo tanto lo desarrollamos, lo creamos. Y, por ejemplo, podemos crear una guía de aprendizaje y orientación. Podemos crear una guía sobre mi proyecto profesional y laboral. Y la guía va a tener esos 5 capítulos, ¿no? ¿Cómo me siento al llegar a la etapa de mi trayectoria escolar que estoy viviendo? Segundo medio, el curso que sea. ¿Qué es tanto sé del tema sobre el proyecto personal? ¿Qué tengo que leer? Estoy hablando desde el alumno. Así se hace el recurso didáctico, ¿no? Se define la necesidad, se pone uno creativo, ¿no? Piensa en un recurso, en este caso guía de aprendizaje, le da un esquema, un índice, y después, a lo mejor en conjunto con otros profesionales del colegio, le pone los textos, le pone todo lo que está acá en la hora, ¿no? Le pone actividad, en fin, y hace una guía de aprendizaje y orientación muy apropiada, contextualizada con el colegio, sobre una necesidad en particular. Ahí he querido dar tres, eh, tres acciones que pueden trabajar en conjunto orientadoras, orientadores y profesores. Y ahí está entonces la referencia de los principales textos que ustedes pueden consultar para profundizar más sobre este tema. Don Santiago, hasta acá llego. Mm, Perfecto, Rafael. Muy Y me disculpa por tal vez, el demasiado extenso, pero al trabajar en la preparación del tema tuve que seleccionar mucho. pero justamente, claro, muy necesario, ¿no? El potenciar esta alianza y también la orientación de nuestros estudiantes. Y desde ahí voy a revisar, porque nos quedan estos últimos minutos para ver también si hay preguntas. Me llegó una pregunta por interno, pero mientras también ahí los saludos que quedaron ahí entre medio, por ahí de Villa Alemana también y de diferentes lugares que estaban conectados, ¿no? Ahí Miguel te saludó, Miguel Pacheco, ¿no? Desde Villa Alemana. También por ahí, ¿cierto? Desde Temuco, Soledad, ahí saludos para nuestro sur, Orlando también, de Rengo, Orlando Escobar, ¿no? Colegio Los Olmos también, por ahí, psicóloga también, colega. Consuelo, por otro lado, Curanilahue, ¿no? Así que nuestros saludos también, Puerto Williams, mira, también ahí desde mucho más lejos, nuestros cariños también y saludo ahí a la distancia también. Tomé por ahí, Guillermo Rifo, ¿no? Y por ahí también Puente Alto creo que había revisado, ¿no? Así que también reiteramos nuestros saludos. Por interno me llegó y quiero alentar también a comentar sus últimas comentarios y preguntas también, obviamente, ahí al chat. Y por interno me preguntaron cómo concretar, si bien tú mencionaste ahí ejemplos concretos, cómo concretar esta alianza y esta transferencia, ¿no? Esta transferencia de competencias, ¿no? Del orientador
al profesor, ¿no? En concreto, algunas ideas en qué instancias poder hacer esas transferencias, Rafael. Sí. Bueno, yo hablé en el minuto, bueno, y sumarme a los reconocimientos que usted está haciendo, Santiago, de los saludos de los participantes. Hay varios ahí exalumnos y desde Arica también. Ayer estuve con algunos orientadores y orientadoras en Arica y en Iquique anteayer, así que un saludo a todos ellos que estamos trabajando fuerte en la orientación en formación técnica para los estudiantes de P, ¿ya? Así que un saludo a todos ellos. Bueno, algo avancé. Porque si ustedes identifican la necesidad de desarrollar competencias en las profesoras y los profesores jefes sobre determinados ámbitos, porque los mismos profesores jefes muchas veces le dicen a los orientadores, eso se ve mucho, ¿no? Yo quisiera hacer esto que usted me está indicando, pero no tengo herramientas. Bueno, eso en el fondo es parte de un diagnóstico que hay que hacer, lo primero. La primera, para concretar, porque esa es la pregunta. Para concretar hay que hacer un diagnóstico al orientador o la orientadora sobre temas que son necesarios de profundizar y de desarrollar en términos de competencia de los profesores y los profesores. Una cuestión es saber una materia y otra cosa es ser competente en el tratamiento del tema. ¿Ya? Eh, Cualquier tema referido a los ejes temáticos. Entonces, lo concreto parte por establecer un diagnóstico de necesidades de formación, o de capacitación, o de desarrollo profesional docente, ¿no? Que se transformen en acciones formativas. Segundo paso, por lo tanto, ver si existen, y por eso que les recuerdo el resto de las láminas, si existen las condiciones institucionales para que ocurra, por ejemplo, que se dé un ciclo de formación al interior con los profesores. Y por lo tanto hay que ver en qué horas, ¿no? Qué recursos van a ser necesarios para que se junten los profesores jefes de un cierto nivel con el orientador o la orientadora y este hace un ciclo de formación. Ese ciclo de formación, si no es académico, entonces va a ser transferencia de competencia. Yo no le voy a llevar libros, les voy a hacer reflexionar sobre la experiencia. Por lo tanto, estoy desarrollando competencia. Eh, entonces, segundo, ver si existen las condiciones. Si el director, el jefe o la jefa UTP nos empoderan y nos respaldan en esta tarea. Y luego ya viene una cuestión que es mucho más práctica, que es preparar las sesiones, ojalá siempre con las profesoras y los profesores jefes, para que cada sesión tenga significado para ellos, sea significativa, ¿no? Perdón. Y responda a las necesidades de verdad. Y después la cuestión más logística, dónde lo vamos a hacer, a qué hora, con qué recursos. Y esos son esfuerzos necesarios, dependen mucho de la institución, no solo depende de las ganas de nosotros. Por lo tanto, el paso por el análisis de la competencia o de las capacidades institucionales básicas. Pero yo lo he visto hacer y es posible. Eso debe bastar, es posible. Aún en condiciones difíciles. Porque hay que apuntar a focos chiquitos. Un ciclo de 2 charlas, 3 charlas con las profesoras y profesores jefes de 45 minutos o 1 hora. Bien, sobre un tema en particular. Yo creo que ese es un logro. Perfecto. Mira, y también ahí un último comentario que nos llega, ¿cierto? De Janet enfatiza o dice ella que le parece fundamental recobrar la alianza colegio-familia, ¿no? Familia-escuela, ¿no? La importancia de fomentar ahí ese trabajo y esa alianza también, ¿no? Sin duda ahí nos da para otro aspecto a profundizar. Rafael, te agradecemos tu excelente presentación, ¿cierto? Ahí también dejaron algunos comentarios agradeciéndote aquello. También les quiero agradecer sin duda a las colegas, psicólogas, psicólogos, profesoras, profesores jefes probablemente que están acá conectado en hacerse este tiempo, ¿cierto? De participar, comentar, así que también un agradecimiento a todos ustedes. Rafael, te dejo ahí también un espacio para palabras finales, tu despedida también de esta presentación. Bueno, yo creo que... una cosa antes de las palabras finales. Esta presentación yo se la mando a usted, Santiago, para que obviamente disponga de ella y puedan ser distribuidas o publicadas. No hay problema en eso. No, siempre que vamos a una reflexión final, yo
Me recuerdo de mi profesor, de mi maestro, Gabriel Castillo, en estas tareas de orientación. Eh, y entre tanta cosa que don Gabriel nos decía en nuestra formación y que también escribió, eh, una de sus primeras sesiones fue bien impactante para mí, lo recordé ayer con algunos orientadores allá en Arica, ayer, y que él era un gran maestro y en su primera clase dice, ¿qué hace el orientador? Orienta a los estudiantes y todos nosotros que estábamos estudiando orientación decimos, sí, 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 y él dice, no. El orientador dice, hace con el colegio lo que el profesor hace con sus estudiantes. Es decir, así como el profesor es maestro, es orientador de sus estudiantes, el profesor de asignatura, de cualquier asignatura, y en particular del profesor jefe, que tiene ese mandato, ¿no? Él orienta a los estudiantes, porque está cerca de ellos, y el orientador dice, debe orientar al colegio. Es decir, debe hacer todo lo posible, a propósito de la pregunta que hacían recién, debe hacer todo lo posible para que el colegio sea una instancia formativa, formadora. Entonces, tenemos que preocuparnos los orientadores y orientadoras de que estas capacidades o debilidades que existen a veces en los establecimientos no están para que se den y podamos hacer entonces un trabajo de orientación con el establecimiento en general. Esa es nuestra gran tarea y con mucha fuerza y pensando en el profesor Gabriel Castillo, yo se la comento a ustedes, a ver si vamos avanzando con eso. Excelente, Muchas gracias, que Rafael. les vaya bien. Excelente, gran desafío, ¿cierto? Necesario trabajar. Por ahí también despidiéndonos, Guillermo, ¿no? Plantea la importancia también de trabajar con los profesores de asignatura en general, ¿no? Él plantea que algunos dejan marcas que no siempre son positivas, así que alentando ahí otro trabajo. Muchas gracias, Rafael. Les dejé el link, lo vuelvo ahí a pegar en el chat, ¿cierto? La información de la plataforma PDB, que es el espacio, ¿cierto?, donde se aloja esta charla. Te agradecemos, Rafael. Muchas gracias a todos y todas, que tengan un muy buen cierre de día, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Chao. Chao, saludos, felicidades a todas y a todos. No, muchas gracias.